¿Qué es el miedo? ¿Cómo diferenciamos entre el miedo que nos protege El que nos protege. y el miedo que nos imaginamos o que aprendimos? ¿Cómo me puedo relacionar con el miedo y usarlo como impulso? Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con la Psicóloga. Hoy presento yo, licenciada en Psicología Industrial, Mercedes Vergés, y mis colegas. Indiana Acevedo, de Consejería Psicológica. Y Melanie Centeno, de Consejería Psicológica también. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque es algo que limita a muchas personas. Y antes de decirle el tema, quiero comenzar con esta frase de Joseph Campbell que dice: aquello que más temes suele ser la puerta a tu mayor expansión. Diantre. Tan, tan, tan. Así que el tema de hoy es ¿quién soy sin el miedo? ¿Verdad? El miedo. Bueno, vamos a comenzar por esa parte. ¿Qué es el miedo? ¿Qué ustedes dicen que es el miedo? Bueno, pues el miedo es una emoción básica. Es algo que no podemos controlar, que lo vamos a sentir y que nos ayuda a la supervivencia. Entonces, tenemos una amenaza, yo siento miedo y yo voy a actuar en lucha o huida. Definitivo. Ese sentimiento de querer hacer algo quizás, pero te limita, por miedo, porque te trae pensamientos que son negativos, mayormente, ¿verdad? Esa emoción, pero al final una emoción, como dijo Indiana, una emoción primaria. Exacto, que al final del día lo que intenta hacer es protegernos porque es algo normal de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo, mantenernos vivos, así que es algo anatómico. Exacto, fisiológico. Fisiológico, Fisiológico. exacto. Y también se siente fisiológicamente, sentimos el corazón que empieza a latir más rápido, que empezamos a sudar, nos ponemos rojitas. Sí. Así que lo podemos sentir, el cuerpo nos da señales de que estamos experimentando el miedo. Es que si lo tenemos es por algo, ¿no? Somos humanos, como que todo lo que tenemos es por una función y como que nos hace cuestionarnos cuál es la función del miedo en nuestras vidas también, además de protegernos de un riesgo, claro, o algo amenazante. Perdón, mío, ¿qué? Puedes continuar. No, definitivo, y eso nos hace cuestionar que no siempre el miedo va a ser por una amenaza. Que hay momentos en los que nosotros no vamos a estar en algún sitio donde hay una amenaza real y aún así sentir miedo. Como nosotros también trabajamos eso, que sé que hay muchas personas que quizás nos están viendo en su hogar, que sienten ese miedo, pero no saben cómo enfrentarlo o cómo vivir con él. ¿Cómo qué? Por ejemplo, miedo a la comunicación, comunicarse. Como que hay muchas personas que tienen pánico escénico en pararse al frente y que tengan 100 personas, vamos a ponerle, o incluso hasta en un salón de clase, se ponen como que bien nerviosos y a veces hay gente que ni puede dar la presentación, como que es un miedo real que obviamente no está en riesgo porque nadie se lo va a comer ahí al frente, pero se siente. Así que el saber identificar la situación y cómo trabajarlo es bien importante. Yo diría como la exposición, ¿no? Sí, yo misma tenía miedo a dar presentaciones, ustedes fueron testigos. Y una vez tuve miedo en una presentación y tuve este profesor grandioso, el doctor Graciani, que yo le dije: profesor, tengo miedo a dar presentaciones, como que me pongo bien nerviosa. Y él tranquilamente cogió y me dijo: Indiana, eso es exposición. Eso es exposición. Y así mismo yo dije: eso es exposición. Y literalmente me zumbé y le perdí el miedo. Le perdí el miedo y cada vez iba mejorando. Así que Yo pienso que el miedo también es algo que se puede trabajar, ¿verdad? Que tú te planifiques, te estructures, para que al final del día, pues, ese miedo tú lo veas paso a paso. O sea, ¿cuál ha sido una experiencia que ustedes hayan tenido miedo? La mía fue cuando me tiré de 7 ziplines. Ese día yo estaba embarradísima, pero horrible. Y ese miedo de tan alto, yo miraba hacia abajo y o sea, se veía el suelo. Y ¿verdad? Haciendo alusión a la frase que estábamos comenzando hoy, el miedo, cuando tú lo enfrentas y te das cuenta las maravillas que hay luego que te lanzas, es una grandiosidad porque, o sea,
Ustedes no tienen idea tirarse de 7 zipline por un monte. Yo no sé a cuánta altura estábamos, pero al final, como en el cuarto zipline, ya yo me soltaba y todo. Después no me volví a agarrar porque no sabía cómo era. Pero a lo que quiero decir con esto es que fue un momento literal, pero esto te enseña a ti y condicionas tu mente de que quién tiene el control. Tú no puedes permitir, y esto es inteligencia emocional, tú no puedes permitir que tu mente te domine a ti y te limites de hacer muchas cosas en tu vida por el miedo. Tú le muestras, no, yo lo voy a hacer porque tengo los pantalones, porque ya tengo la evidencia de que todo está bien, y sacarnos de la mente el easy pasa esto, y si Eso pasa me lo gusta, otro. explícale de Easy. El terrorista easy. El terrorista easy es como que esa vocecita que tenemos dentro que siempre nos decimos, ¿y si me caigo? ¿Y si fracaso? ¿Y si se burlan? ¿Y si me critican? ¿Y si whatever? Ese es el terrorista que te impide, te limita a construir grandes cosas en tu vida. Así Literal. ¿qué piensan ustedes? Y es la inteligencia emocional. Daniel Goldman, que Melanie me lo enseñó, él dice que hay que reconocer la emoción, comprenderla, de dónde viene, por qué yo estoy sintiendo esta emoción. Y entonces ahí la regulamos, porque la vamos a tener siempre. Es cómo vamos a vivir con ella. Sí, definitivo. Y, ¿verdad? Algo que me ayuda también a regular esa emoción, como dice Indiana, es imaginarme que las emociones son como visitantes en tu casa. Me están tocando la puerta, ya viene una fastidial Dios mío, pues el enojo, vamos a ponerle. Pues uno tiene que, si ver la emoción, ¿verdad? Como una persona, el enojo, la tristeza, la felicidad, y me viene a visitar, ¿cómo tú atiendes? Pues tú no atiendes a las mismas personas, ¿verdad? De la misma manera a todas las personas que te visitan. Pues en ese caso, cuando nos visita el enojo, pues qué cosas hacen calmar ese enojo que nosotros sentimos. En cada persona es diferente. Quizás a mí echarme eucalipto, poner una música chévere y estar sola regula esa emoción, pues yo atiendo a esa persona que me vino a visitar, que en este caso es el enojo. Que eso es un ejercicio que pueden poner en práctica bastante, ¿verdad? Visual y mental, por decirlo de alguna manera, para que puedan gestionar sus emociones. Eso me encanta, Melanie. Nunca lo había pensado así, ¿verdad? Como que el visitante de la casa. El Y visitante. yo he conocido personas que regulan, ¿verdad? El visitante de la casa, haciendo el arte, pintando, o como Mercedes, escribe, Escribiendo. respiración. A mí me encanta la respiración, así que Muy bueno. depende de cómo tú vas a tratar a ese visitante. Exacto, como lo visita, y como dijo Mercedes también, no darle el guía a esa emoción. Cuando la persona te visita, ¿tú dejas de ser el dueño de la casa? No. Uno sigue siendo el dueño de la casa y lo visita y lo trata como, ¿verdad? Esa Como el visita Como visitante. visita. Claro. Hay visitas que te tienen que ir antes. Sí, definitivamente. Hay visitas que son incómodas. El muerto a los 3 días apesta. Hay que regularse mucho. Definitivo. 20 respiraciones. Y tú, Y en el baño. Hay que Chacho, regularse, Hay que definitivamente. regularse. ¿Y qué preguntas podemos hacernos para, ¿verdad?, contestar a los temas de hoy? Ok. ¿Cómo se diferencia entre el miedo que nos protege, que Mercedes lo dijo, y el miedo que imaginamos o aprendimos? Esa está buena Eso está pregunta. profundo. Eso está buena. Repite, ¿cómo el miedo ¿Cómo diferenciamos entre el miedo que nos protege el que nos protege? y el miedo que nos imaginamos o que aprendimos? Eso sí, se por ejemplo, como que mi mamá le tiene miedo a las arañas. Pues yo entonces le tengo miedo. Eso es Eso es algo un así, aprendido. Como que lo aprendí. No es real, pero es un ejemplo que puede... Exacto. ¿Qué es eso? O imaginamos, por ejemplo, la escena, la fobia a la escena, el que yo me imagino que se van a reír de mí, o me imagino que voy a decir una palabra maldicha. Lo imaginamos, lo que va a pasar. Sí, y cuestionarse también ¿qué miedos tenemos y de dónde nacen? Porque como dice Mercedes con su mamá, hay que ir atrás. Y si es un miedo aprendido, que ni siquiera es mío, sino que lo heredé porque con las personas con quien yo me estaba criando tenían miedo sobre eso y yo desarrollé ese miedo también. Exacto. Como que poder también entrar, ahí entra de nuevo el tema de autoconocimiento y mirar para atrás para desconstruir quizás ese miedo que no es tuyo, no te pertenece, y hay que, pues mira, desconstruirlo y
y escribir una nueva historia respecto a ese miedo o esa emoción que uno siente en ciertas situaciones, diría. Y es algo que a veces quizás ni nos damos cuenta. Como ustedes, por ejemplo, en mi caso, yo ahora sí que ustedes lo mencionan, pudiendo a pensar qué cosas realmente qué miedo realmente pude haber aprendido. So, ¿qué ustedes les recomiendan a la gente y me recomiendan a mí para decir, ok, esto puede ser un miedo aprendido? ¿Cómo identificar ese miedo aprendido? Lo que dijo Melanie, mirar para atrás, reflexionar sobre ese miedo. ¿Cuál es la raíz de este miedo? ¿Por qué yo lo tengo? ¿Es imaginario? ¿Es porque yo estoy nutriendo unos pensamientos constantemente? ¿O es porque me pasó algo? Que ahí esa es la raíz de ese miedo. Y entonces vamos ahí a la exposición otra vez. No, y hacer la comparativa también. ¿Cuál es mi versión ideal? ¿Cuál es esa que yo me estoy visualizando de mí misma, que tiene esas metas, esos sueños? Y esos miedos que yo estoy teniendo, que me hacen sentir incómoda, ¿me suman a esa visualización ideal que yo tengo sobre mi vida o no me aportan nada? Porque, por ejemplo, poniéndolo en perspectiva personal, antes a mí yo tenía mucho miedo en exponerme por cómo la otra persona lo iba a percibir, qué iban a opinar de mí, y si me juzgan o si hago algo mal. Y yo como que, pero ¿por qué tengo este miedo y por qué me incomoda tanto? Después, obviamente, haciendo el ejercicio de ir para atrás, pues me di cuenta que fue aprendido, como que mi familia obviamente tenían, no sé si decirle miedo, pero ciertas restricciones por miedo a que, ay, no, que si vamos, qué sé yo, para las patronales de Arecibo, va a estar el fulanito, si nos ve alguien de la iglesia, te va a decir que nos gusta el perreo, nos gusta, ¿sabes? Como que el miedo a que fuera juzgada. Entonces ahí, pues yo empecé a cuestionarme yo quizás tengo este miedo porque justamente heredé de mi familia el miedo de ser juzgada por otros negativamente, aún yo no haciendo nada malo. Incluso este espacio, el atreverme también a hacer cosas diferentes que vayan en contra de ese miedo, como por ejemplo exponerme, no importándome lo que la gente opine, porque al final van a tener una opinión y al final no vamos a saber nunca qué es lo que están opinando de uno. Pues mira, ¿por qué darle tanta importancia a niveles de poner un límite hacia la mejor versión que yo quiero crear de mí misma? Así que identificar eso, si te incomoda y no va con la visualización que tú tienes sobre tu vida en el futuro y lo que quieres lograr, hay algo que trabajar. Qué bien. Yo digo también la evidencia. ¿Qué evidencia uno tiene que va a pasar eso? Exacto. Buenísimo. Y eso abre paso a la próxima pregunta. La realidad es que ¿quién serías tú sin el miedo? O sea, que la evidencia te va a ayudar a continuar y ser esa persona que tú quieras ser. Exacto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedo ustedes sienten actualmente? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? A la muerte. De verdad. Sí. Y a la muerte de mis seres queridos. Oh. Es uno de mis miedos. ¿Y cuál es la evidencia? No hay evidencia. Es algo que nos va a pasar a todos, Indy, eso es inminente. Aceptación. Sí, Aceptación y disfrutar el presente, ¿verdad? exactamente. ¿Verdad? Yo que también perdí un ser querido, sí, que la realidad es que valores el tiempo, que cuando se parta, o sea, cuando la persona parta, digas, miras atrás, valió la pena todo lo que pasamos, viví buenos momentos, le dije todo lo que lo amaba, todo lo que sentía hacia esa persona, así que no. Sí, el miedo estamos hablando del tema del miedo, en cómo manejarlo, es poner ese plan, ¿verdad? Como que en un presente ahora, que esas personas sientas que en algún momento no van a estar, dedícate a darle las gracias diariamente, decirle cuánto tú lo amas, decirle que estás ahí para lo que sea. Y al final del día, la mejor forma de demostrarle a una persona que tú la amas es compartiendo con esa persona. Así Exacto. que Aprovechándolo. va a pasar y no va a pasar, no sabemos cuándo se lo decide papá Dios. Pero demuestra cuánto lo amo y va a valer la pena cuando, ¿verdad? Cuando se vean en el cielo. Yo creo mucho en Dios. Y sé volvemos, que eso ¿qué evidencia tenemos de que eso va a pasar? Así que eso yo creo que es un miedo que tiene mucha gente. Sí. A la muerte. A la muerte, claro. Eh, Y además de la gente que uno ama, quiere tener cerca de por vida. O sea, por siempre. Yo siempre me veo contigo y yo bien egoísta, prefiero morirme primero antes de Entre Melanie. Sufre tú. Sí, pero es porque es un miedo real, ve, oye, y eso ahí te deja saber también, muchas veces tenemos miedo y buscamos la salida fácil, la escapatoria, pero a veces hay que buscar también esas herramientas de que, ok, si en algún momento tengo que enfrentarlo,
de qué manera puedo enfrentarlo que sea la mejor manera. Vamos con a los mejores regularlo. equipos. Exacto. Exacto. Y ser tú sin miedo, o sea, imaginarte tú, como dijo la pregunta, ¿quién eres tú sin el miedo? Como que si ahora mismo tú te levantas mañana y esa sensación de miedo desaparece en esa situación donde realmente tú sientes miedo, ¿Qué estarías ¿qué haciendo? estarías haciendo? ¿Sabes? Y ¿Qué tú ahí estarías haciendo? de hecho, yo estaría, olvídate, siguiendo comiéndome el mundo en ese aspecto de todo, o sea, exponerme más a eso de que el miedo al rechazo, el que me digan que no, porque no es como que me rechacen a mí, sino que sé yo, a un proyecto, a alguna idea, el decirla y que el miedo de ser, que te digan que no. Pues mira, ya yo estoy trabajando de eso, yo lo identifiqué, mi gente. Eso es tarea de vida actual. Y no, mira, no me importa, vamos entonces a atrevernos a que si te dicen 5 no, pues por lo menos me dieron 3 sí, pues son 3 sí, no me importa los 5 no, me atreví. Y diría como que empezar, eso es la guía, como que imaginarte sin miedo qué estarías haciendo, pues esa es tu guía de lo que genuinamente tú quieres estar haciendo de verdad. Y por qué no te estás atreviendo, pues mira, vamos a identificar por qué no te estás atreviendo y ponerle fecha al inicio de atreverte. Sí. La autorrealización sin el miedo. Ujú. Bello, definitivamente. Y está esto también, ¿verdad? Que nos lleva a la tercera pregunta, que está, ¿cómo me puedo relacionar con el miedo y usarlo como impulso? ¿Cómo ustedes podrían usar, o sea, cómo ustedes se relacionan con el miedo y podrían convertir el miedo en un impulso, utilizar esa emoción como un impulso? Ay, yo lo enfrento. Yo lo enfrento, yo no me considero, yo soy bien atrevida y no me considero como que le tengo miedo a hacer algo o a pararme frente a la gente o a cualquier cosa. La realidad no considero que soy, o no he encontrado nada que me limite, pero sí le tengo temor a no dejar una huella. Como que Mercedes pase a otro mundo y conformarse a este siglo, ¿verdad? Como que mi nombre no esté en el libro, pero no tanto por lo egoísta, o sea, no es ni por mí, es como que decir que yo pude transformar la vida de otras personas, qué sé yo, pienso en un Mahatma Gandhi, María Teresa de Calcuta, Martin Luther King, pienso en toda esa gente y esas fueron personas que no sé, que a pesar del miedo enfrentaron todas las adversidades y no se conformaron a este siglo. So, que se los digo a ustedes también, nosotras estamos haciendo esto, pero es para impactar muchas vidas, para que esto que va a quedar grabado siga corriendo por el ever, forever, Literal. y podamos, ¿verdad? Nada, ser de bendición para todos ustedes, porque esto tiene un gran propósito. O sea, este espacio que nosotras sacamos fue de un libro que estaba leyendo y yo random, ¿verdad? Dios, yo creo mucho en él. Y me vino a la mente, Dios, vamos a hacer un podcast o vamos a hacer algo juntas porque si Dios nos unió, fue Es por por algo. algo. Definitivo eso, creer también en el propósito que tienes uno de vida, o sea, el propósito que tienes de vida y lo que Dios también tiene, el camino planificado para ti, como que todo el mundo tiene algo para aportar, desde su experiencia, desde su opinión, y si Dios te hizo vivir una experiencia, quizás no es para que la pasaras mal, sino también para que fueras de bendición y de apoyo a otras personas que también están pasando por lo mismo. Así que seguir ese propósito y ese llamado es bien gratificante también. Es gratificante estar aquí hoy y estar compartiendo con ustedes. Sí. Así que si, digo, iba a decir algo. No. Así que si tienes miedo, enfréntalo. Todos tenemos miedo. Si tienes miedo, dile, pues por ahí es que, tengo Yes. miedo, pues lo voy a hacer, como Exacto. dice Indiana, la Eso exposición. dicen que cojas el miedo porque ahí es que te importa. El miedo te está diciendo, si te tienes miedo es porque te importa. Exacto. Así que, ¿qué vamos a hacer con el miedo? Lo vamos a Abre esa puerta y a ver qué te espera. Incluso enfrentándolo, quizás te llega a eso que tanto tú quieres. Para ti, para tu vida también. Literal. No, y así le demuestras a tu mente también lo que mencionamos ahorita, quien tiene el control. Como que, y eso, bueno, pero esto es para las herramientas, lo digo ahorita. Dale. Pero aportando también a eso de cómo me puedo relacionar con el miedo, quería traerles también lo de Alex, que fue el que estuvo escalando el edificio en vivo en Netflix, que estuvo eso sin nada de salvavidas por si se caía ni nada. Y me pareció bien interesante que él estaba escalando eso y le dijeron como que, ¿por qué tú no sientes miedo? Y él dijo, mira, es que cuando uno se enfrenta una y otra vez, el miedo se vuelve familiar y cuando algo es familiar ya no te causa miedo.
Así que también enfrentarnos una y otra vez a eso que te da miedo te va a ayudar muchísimo a bajar esos niveles de ansiedad y justamente el miedo. Se vuelve normal. Ujú. La exposición, doctor Graciani, otra vez. Vuelve y exponte. Bueno, pues hablando de las herramientas que tienen por ahí para enfrentar el miedo. Yo voy a dejar la mía para lo último. Pues yo diría que la exposición es lo que yo quería traerles a ustedes. Cualquier cosa que sea lo que, ¿verdad?, le está causando miedo, expóngase. En este caso, ¿verdad?, dando el ejemplo de la comunicación o que quieras hacer contenido o lo que sea, párate frente al espejo, repítelo una y otra vez, y te vas a sentir charro, te vas a ver ridícula, te vas a sentir, bueno, no te vas a ver ridícula, pero te vas a sentir que te ves ridícula, te vas a grabar y te va a dar cringe, no importa. Lo estás haciendo y nadie lo va a hacer como tú. Así que exponte hasta que eventualmente eso que causaba miedo se convierta en la perfección. Exacto. Yo diría que busques estrategias para demostrarle a tu mente quién tiene el control. Por ejemplo, no sé si han visto lo del ice bucket, creo que se llama, que tú te metes en ese de esto de hielo. Pues está comprobado que si tú haces esas cosas, además de los beneficios fisiológicos, te ayuda a demostrarle a tu mente que tú estás loco por salirte, pero no, tú tienes el control. Y, ¿verdad?, en un futuro, cuando estés en momentos incómodos, tu mente ya va a estar condicionada a que cuando estés incómodo, tú tienes el control. Así que cuando sientas ese miedo, tu mente ya va a estar como que, ok, lo voy a manejar. Me encanta. Yo vi una frase hoy que decía, el miedo siempre va a estar. La diferencia es si lo llevas de pasajero o lo dejas que maneje. Me gusta. Yo no se lo doy, yo las llaves. yo lo bajo. Mira, vete a lo último. Yo lo ya. Yo no piso el acelerador, te quedas o te vas. Exacto. Te doy con a la palabra más cercana. Así. Pues mi estrategia es más para ayudarlo a saber regularse. Vamos a ponernos derechas, Ok. las manos en la barriga. Se llama la respiración 4-7-8. Ok. Se va a inflar la barriga. 1, 2, 3, 4. Aguantamos. 1, 2, 3, 4. Déjalo. Requiere de una gran concentración. Esto requiere de una gran Concentración. concentración. No es fácil poner la mano en Perdón, blanco. es que cuando estoy nerviosa me da risita. Cierre los ojos otra vez. Cierre los ojos, la mano en la barriga. Y inhalamos. 1, 2, 3. Yo no me estaba. Pero eso lo hacía en su casa. Eso nos da paso para otro episodio. Mira, corten así que eso. Recuerden, vete como eres y vete con calma.